Muy buenas a todos, un día más en Escuela de Empresarios, en podcast, pues eso, de negocios, de marketing, vamos a hablar un poquito en general de todo. Y en el episodio de hoy no va a ser ni siquiera una clase, va a ser simplemente una reflexión mía para poder comentar el tema. Estamos muy cerca de las elecciones generales en España y es algo que está ahora como en todo tema de conversación. Y ya no solamente porque están cerca las próximas elecciones, sino por en general el proceso de elecciones. Y creo que quiero dar un poquito mi opinión sobre ello, porque creo que todo el mundo se centra siempre en el tema de los impuestos, porque al final a nadie nos gusta que nos toquen el dinero del bolsillo y de lo que nos cuesta al final generar, pues eso, nuestro patrimonio y nuestros ingresos y que al final no nos gusta a nadie pagar impuestos. Pero quiero ir un poquito más allá explicando el motivo real por el que en este caso yo, Jorge Romero, vota. El motivo por el que voto aunque al final en cada partido tienen como pues eso, todas sus indicaciones de qué se va a hacer en su programa electoral, etcétera. Yo realmente el motivo por el que voto es para que no me toquen los huevos. ¿Qué significa? El motivo principal por el que yo voto es para que no me toquen los huevos. ¿Qué significa eso? El motivo por el que voto no es para que nos bajen un 1% el impuesto de sociedades o un 2% el IVA, porque si nos vamos a la realidad, actualmente tenemos un IRPF de media más o menos del 30% por trabajador, tenemos un impuesto de sociedades del 25% de media, tenemos el IVA al 21%. Vamos a suponer que se hace un cambio de partido, pero me da igual qué partido, o sea, eso ya me es totalmente indiferente. Y hace una propuesta súper agresiva que dice que va a bajar el IRPF 5 puntos, que va a bajar el IVA 6 puntos y que va a bajar el impuesto de sociedades otros 5 puntos. A nivel de comunicación de lo que están proponiendo, son números muy bonitos, son porcentajes bastante fuertes. Aún así, aplicando esos descuentos, tenemos una tasa impositiva de las más altas de toda Europa. Ahora que está tan de moda Andorra y toda la historia, en Andorra el tema del IRPF, hasta los 24.000 euros no se paga IRPF y cuando pasas de los 24.000 euros es un 10%. En el impuesto de sociedades es de un máximo de un 10% y en el tema del IVA es de un 4,5%. Es decir, es tanta la diferencia que por mucho que nos vayan a hacer descuentos o vayan a reajustar todas las tasas impositivas, que nos vayamos a la realidad, no va a cambiar nada. Porque aunque nos bajen un 1 o un 2% los impuestos, al final de la contienda no estamos hablando de tanto dinero que nos vamos a ahorrar. Entonces, ¿por qué motivo digo que voto para que no me toquen los huevos? Principalmente, que son dos de los temas que están ahora más en auge, son el tema de los ocupas, que en España de media se tarda 1 año y medio en producir ese desocupa, que encima en muchos casos tienes que contratar una empresa externa para que ocurra, cuando en países como Inglaterra, Alemania o en Italia son una media de 24 horas con un juicio rápido y encima con penas de cárcel y multas económicas. Es decir, agilidad y protección para el ciudadano. Eso es una de las partes que al final te transmite estar tranquilo, estar cómodo, estar sabiendo que vives en un país tranquilo. En cambio, tener ese miedo de que te vas, te puede ocurrir y que te tiras más de un año sin tu propiedad, hombre, pues no gusta. Y la segunda parte, por la que no me gusta, que me toquen los huevos, es el hecho, por ejemplo, de crear documentación y burocracia que creo que no es eficiente sobre temas que sí que son importantes. Todo el tema de igualdad de género, todo el tema del LGTBI, todos estos temas que encima ahora se están hablando mucho, nos están obligando, por ejemplo, en este caso, a las empresas a tener un documento en el caso de que haya un acoso laboral, que lo veo importante y lo veo que hay que tratarlo y que hay que tener pues eso, un protocolo de cómo hay que actuar. Pero creo que hay que irse un poquito más a qué empresa se lo estás imponiendo. En nuestro caso, que estamos hablando de una empresa de 3, 5, 6 trabajadores, ¿puede ocurrir que haya acoso? Hombre, por supuesto que puede ocurrir, pero ¿qué tiene que hacer un trabajador si tiene acoso? Paso número uno, o decírselo al jefe, o paso número dos, denunciar. Es que no hay más. Tener que hacer un documento para tener que explicar o tener una forma de conducta de la cual hay que pagar para que nos redacten nosotros como empresa ese documento porque tiene que estar oficializado y no sé qué historia, lo veo absurdo. Cuando si lo llevas a la realidad,
la forma de ejecutarlo es esa, o hablas con tu jefe, porque si es un compañero o si es el jefe, denuncias, si es que no hay mucho más que poder decir. Entonces, al final, no nos vayamos cuando vamos a votar o cuando pensamos en el tema de elecciones o partidos, en que si nos van a bajar los impuestos, porque la diferencia que va a haber va a ser absurda, va a ser de algo tan pequeño que no va a afectar a nada, y vayámonos a las cosas que de verdad importan, que son el día a día, que realmente sí que nos van a afectar, si van a cambiar las aceras o si van a cambiar el día a día. Eso es lo que nos va al final, digamos, importar. Y desde el punto de vista del empresario, que es la gran mayoría de audiencia que tenemos aquí en el podcast, vuelvo a las mismas, que no nos centremos únicamente si nos van a cobrar más impuestos, porque ya sabemos que la tendencia va a ser al alza y que en caso de que se reduzcan van a ser porcentajes muy pequeñitos, porque al final el Estado tiene unos costes fijos tan altos que no se pueden permitir el reducir sus ingresos. Por lo tanto, el importe impositivo no va a cambiar y vayámonos hacia aquellos temas que son costes hacia nosotros o impedimentos de que no nos dejan trabajar, porque al final tener la cabeza ocupada en otros asuntos que no son el productivo de la empresa y ser eficiente son costes indirectos que al final nos agobian, nos cuestan dinero y tiempo. Y al final eso es lo que produce que no seamos tan eficientes. Por lo tanto, al votar, piensa siempre en de qué manera te van a tocar menos los huevos.